Nos situamos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Cruzando el East River, río que conecta el Océano Atlántico con el sur de la ciudad, encontramos una de las estructuras más importantes de la historia, el puente de Brooklyn. Y es que aunque no hayas estado allí, puede que sepas de qué estoy hablando por las numerosas películas en las que aparece. Por ello, vamos a conocer un poco más de este gran hito arquitectónico a través de la composición de diferentes perspectivas que hemos obtenido con el cine. Si con alguna película he de empezar, es sin duda esta. Rodada en 1928, es una comedia de cine mudo en la que podemos recorrer la ciudad de Nueva York junto con el protagonista y su carro de caballos. En ella podemos ver la organización urbana de la ciudad, además de diferentes perspectivas del puente de Brooklyn. Ya en esa época, la película plasma un Nueva York lleno de vida y de comercio, un poco caótico en el laberinto de sus calles. Tenemos que remontarnos al siglo XVII para poder entender las analogías del terreno, y es que lo que conocemos actualmente como Nueva York fue en un entonces Nueva Holanda. La principal riqueza de esta ciudad y lo que la hizo valiosa fue el agua. Este recurso natural fue lo que propició el desarrollo de este lugar y despertó el interés de muchos. Fueron los holandeses quienes colonizaron América del Norte frente a las tropas inglesas y francesas con las que competían por el territorio. Su principal interés de conquistar la ciudad era el río Hudson, por el cual podían distribuir y comercializar sus productos. Unos años después del asentamiento de los holandeses, se comenzó con la construcción de la muralla, rodeando a la llamada Nueva Ámsterdam. No fue hasta febrero de 1653 que Nueva Ámsterdam fue reconocida formalmente como ciudad. Sin embargo, el rey de Inglaterra, Carlos II, consiguió retomar la ciudad en 1664, pasando a llamarse Nueva York. Los holandeses tuvieron que renunciar al territorio más adelante, pero dejaron su huella visible incluso hoy en día en el estilo de las construcciones, donde podemos ver casas en hilera con estilo neocolonial holandés. El agua que rodea este territorio fue un elemento clave en el desarrollo de la ciudad, la cual se construyó hacia el río y tuvo una gran influencia en el pensamiento de los constructores y urbanistas hasta el siglo XX. Además de la ciudad de Nueva York, los ingleses también reconquistaron otros territorios que comercializaban y prosperaban, como el llamado entonces Breukelen, el cual anglicanizaron con el nombre de Brooklyn. Estas dos grandes ciudades están separadas longitudinalmente por el río East River, una barrera natural que dificultó la conexión entre ambas y también dividió a la población. El crecimiento de la población de Brooklyn fue enorme, y una gran parte cruzaba en ferry a diario el East River para ir a trabajar, ya que era la única forma por la que estaban conectadas ambas ciudades. Por tanto, desde el comienzo del siglo XIX hubo varias propuestas para crear una conexión directa entre ambas ciudades, ya que cada vez se hacía más difícil esta forma de cruzar el río debido a las heladas y a las fuertes corrientes. Uno de los inconvenientes principales que debían superar en la construcción del puente de Brooklyn sería hacer que fuese lo suficientemente alto como para que pudiesen pasar por debajo los mástiles de los barcos que cruzaban el río. A pesar de que el emplazamiento del puente se haría salvando la distancia más corta entre ambas ciudades, nadie daba con la forma de hacer una estructura tan extensa. Finalmente, un ingeniero alemán llamado John Augustus Roebling dio con un método que consistía en trenzar cables metálicos, lo que resultó ser una buena solución y duradera, que serviría para el resto de puentes colgantes. Las obras para levantar el puente de Brooklyn comenzaron en el año 1870.
En 1867, Roebling comenzó con el diseño del puente de Brooklyn. El principal problema que encontraron durante la construcción fue la cimentación. Además de tener que excavar casi 20 metros para llegar hasta el fondo del río, tenían que excavar otros 30 para poder hacer una cimentación que soportara el peso de la gigantesca estructura. Para llevar a cabo la construcción de estas torres, se optó por construir dos grandes cajones de madera, uno para cada una, sellados herméticamente, que permitían a los trabajadores llegar hasta el fondo de la excavación. Tras esto, se empezaron a levantar las dos torres de caliza y granito, las cuales llegaban a ser más altas que cualquier edificio de la ciudad, y servirían de apoyo a los cables y celosías metálicas de los laterales del puente. Desde lo alto de las torres bajaban 4 cables principales de acero de 40 centímetros de diámetro, anclados a cada extremo del puente. Finalmente, en 1883 se inauguró el puente de Brooklyn. La transformación que generó la construcción del puente de Brooklyn no solo afectó al río, sino que llegó incluso a cambiar parte de la configuración de la ciudad en sus alrededores. En la parte de Manhattan, la entrada se hacía a través de la estación Park Row Terminal, donde llegaban los trenes de la línea elevada que cruzaban longitudinalmente el puente de Brooklyn. La estación de Park Row fue perdiendo importancia gradualmente. A un lado de esta se encontraba el New York World Building, que fue el segundo rascacielos construido en la isla de Manhattan en 1889. Tras la eliminación del paso de los trenes por el puente de Brooklyn, se remodeló el espacio de la plataforma, eliminando así las vías y ampliando el espacio de circulación para vehículos. La entrada al puente desde Manhattan también se remodeló, por lo que el World Building fue demolido en 1955 debido a la ampliación de la salida de automóviles del puente de Brooklyn. Desde el inicio, el puente de Brooklyn fue percibido como un gran resurgir del país tras haber salido de la Guerra de Secesión y de orgullo ante sus avances científicos e industriales. Gracias a él, Nueva York inició un periodo de expansión hacia el norte de Manhattan. Además de su enorme envergadura, el puente también ofrecía unas bonitas vistas paisajísticas desde el puente hacia la ciudad y viceversa, por lo que poco a poco se convirtió en un hito indiscutible de la ciudad de Nueva York. Su estilo neogótico con las torres de caliza y granito y las aberturas mediante arcos ojivales hacen que nos recuerde a una catedral gótica europea, pudiendo considerar al puente de Brooklyn como la Catedral de Nueva York.
Pese a los cambios significativos que tuvo el skyline de Nueva York en los siguientes años, que llenaron de rascacielos la ciudad en el siglo XX, el puente de Brooklyn sigue destacando por sus cualidades, y es por esto por lo que se ha convertido en una de las estructuras más conocidas de la historia. Poco tiempo después, se empezó a explotar esta imagen en el cine, dando lugar a numerosas películas que lo han convertido en personaje principal. Pero a pesar de que el puente fue creado para conectar dos ciudades y unificarlas, el desarrollo de la ciudad de Manhattan es mucho más potente que en el distrito de Brooklyn, lo que hace que podamos apreciar dos puntos de vista muy distintos si caminamos mirando en una dirección o en la otra. Las vistas a las que optan los habitantes de ambos distritos son contrarias a lo que corresponde por la zona en la que viven. Su enorme pasarela peatonal hace sencillo poder apreciar las vistas del paisaje durante todo su recorrido a pie. Si analizamos ambas entradas al puente de Brooklyn, en Manhattan vemos como toda la orilla es una autovía de varios carriles, lo que imposibilita el espacio para el peatón y dificulta mucho las vistas hacia el otro lado del East River. Las únicas vistas hacia Brooklyn que obtendremos de este modo serán desde la pasarela peatonal al cruzar el puente. Si continuamos en este sentido, veremos una tipología de edificios más bajos y espacios verdes, que mantienen algo más pura la imagen inicial. Sin embargo, al entrar desde Brooklyn, vemos esta imagen tan significativa de la isla de Manhattan con los rascacielos de fondo. Desde esta orilla disfrutamos de varias perspectivas desde las que podemos obtener vistas del puente. Esto se debe a la construcción de un enorme parque llamado Brooklyn Bridge Park, que le otorga una zona estancial desde donde poder disfrutar del paisaje. Por todo esto, la imagen más conocida del puente de Brooklyn la obtendremos desde este lado del East River.
Hemos visto escenas de todo tipo en el puente de Brooklyn, desde amorosas hasta la propia destrucción de este. Lo que destaca de toda la larga lista de películas rodadas en la ciudad de Nueva York es que la mayoría de ellas en algún momento hacen referencia a este hito arquitectónico, ya sea de pasada o como protagonista en el desarrollo de las escenas más importantes de la película. Esta obra tiene tanta importancia para la historia de la ciudad que todo el mundo lo aprecia y nadie quiere perder la oportunidad de grabarlo.